Sebastián, ¿cómo estás? Hola tía, estoy muy bien y muy emocionado por lo que vamos a hablar hoy, un nuevo día para aprender, aunque el capítulo de hoy pinta algo triste, la verdad, pero bueno, se ve interesante. Sí, muy interesante como lo han sido los 13 capítulos anteriores o los 15 capítulos anteriores más bien, porque hoy ya vamos en el capítulo número 16. Y aquí viene la parte triste Sí, del capítulo. Francia se aparta de Dios. No es muy fácil uno decir que alguien se apartó de Dios, no es muy alegre, es triste cuando alguien se aparta del Señor, pero Dios siempre tiene luz para nuestro caminar y agradecemos a Él por toda esa provisión que ha hecho de hombres maravillosos, de la palabra de Dios para que nosotros aprendamos cada día más. Así que hoy vamos a estudiar este capítulo con mucho entusiasmo, vamos a aprender mucho. Y antes de empezar nuestro capítulo de hoy, ¿qué tal si cantamos nuestro himno tema? claro, cantemos. Hace muchos años vino Jesús y su vida dio por mí en la cruz. Su palabra dice que Él volverá y me llevará para con Él morar. Ya lo puedo imaginar. Quiero ver a Jesús regresar y por las nubes con Él volar. Con mi familia en el cielo estar y vivir con Él por la eternidad. Mi confianza está en mi Jesús, el pecado no me vencerá. Él me ayudará a serle fiel, seré muy obediente y Él me llevará. Ya lo puedo imaginar. Quiero ver a Jesús regresar y por las nubes con Él volar. Con mi familia en el cielo estar y vivir con Él por la eternidad. Quiero ver a Jesús regresar y por las nubes con Él volar. Con mi familia en el cielo estar y vivir con Él por la eternidad. Y vivir con Él por la eternidad. Y vivir con Él por la eternidad. Muy bien, qué bendición es escuchar este himno tema que nos recuerda cada vez que Jesús pronto volverá y que vamos a estar con nuestra familia y vamos a disfrutar por la eternidad. ¿Y qué tal entonces si oro, Sebastián, para empezar y pedir la dirección de Dios? Claro tía, ahora. Querido Dios, gracias te damos porque eres muy bueno con nosotros. Gracias porque has hecho provisión de tu palabra para nosotros. Gracias por los grandes personajes, los grandes hombres que tú dejaste en esta tierra para que tuvieran a bien predicar tu palabra, compartir con otros, independiente de las situaciones que se presentaran, siempre tenían la buena disposición de contar a otros las buenas nuevas. Señor, pero queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos acompañe, que nos dirija, que hables a nuestro corazón y a nuestra mente de tal manera que estas enseñanzas sean de gran bendición para nuestra vida espiritual. Señor, que cada uno de los que están leyendo el libro puedan tener la sabiduría del cielo para poder comprenderla también y todos juntos podamos prepararnos para estar contigo por la eternidad. Gracias porque nos escuchas en Jesús. Amén. Amén. Bueno, Sebastián, hemos visto cómo el Evangelio ha pasado de país en país. Hemos conocido muchos nombres y muchos hombres que fueron esos estandartes que Dios necesitaba para esos tiempos. Así que hoy vamos a hablar
de lo que ocurrió en Francia durante el tiempo de la Reforma. Ok. ¿Francia también se convirtió en un país protestante? Lamentablemente, Francia no se puso del lado de la Biblia. La Iglesia Católica durante unos 1000 años trató de que la gente no leyera la Biblia en su propio idioma. En Francia, Satanás puso todo su empeño para estorbar la reforma protestante. En Apocalipsis 11, del 2 al 11, la Biblia habla de un periodo de persecución de 42 meses, durante los cuales los dos testigos de Dios profetizarían vestidos con ropa de luto. Eso equivale a 1260 días proféticos, que a su vez representan años. Ese sería un tiempo difícil para los hijos de Dios. Espera, ¿los días son más cortos que los años? Bueno, recuerda que varias veces en la Biblia aparecen profecías en las que un día representa un año. Esta profecía se refiere a un periodo de 1260 años, el tiempo transcurrido entre el año 538 y 1798. ¿Qué sucedió en esos años? Bueno, en el año 538, la Iglesia Católica tomó el control absoluto de la religión en todos los países cristianos. Durante 1260 años persiguió a los que no estaban de acuerdo con sus enseñanzas y prácticas. Pero en 1798, al final de los 1260 años, el Papa fue tomado prisionero por un general francés y murió lejos de su país. Este hecho señaló el fin del poder absoluto de la Iglesia Católica. Gracias a Dios, en algunos países la reforma hizo que terminara la persecución antes de que concluyeran los 1260 años. Mamá, seguramente los hijos de Dios sintieron un gran alivio. Deben haber orado mucho para que terminara esa gran persecución. Sí, hijo. En Mateo 24:22, Jesús dijo que el tiempo del fin sería acortado. Pero, ¿quiénes son esos testigos que se mencionan en esta profecía? Bueno, esos dos testigos, los dos testigos simbolizan al Antiguo y al Nuevo Testamento. Todos los que intentaron que la gente los leyera en su propio lengua fueron perseguidos y algunos ejecutados. ¿El poder que combate contra los dos testigos es la Iglesia Católica? No, ese poder representado por un extraño animal es Satanás. ¿Recuerdas que el faraón le preguntó burlonamente a Moisés: ¿quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Sí, me acuerdo de eso. Bueno, igual que el faraón, Francia declaró que tampoco creía en Dios. Así que Juan, en el libro de Apocalipsis, se refería al ateísmo de Francia al mencionar los pecados de Egipto. Ateísmo significa no creer en Dios, ¿verdad? Así es. Mamá, entonces los habitantes de Egipto, los de Sodoma y los de Francia, ¿eran ateos? Sí. Sodoma fue una ciudad que se menciona en el libro de Génesis y que llegó a ser conocida por su maldad. Francia fue la única nación en el mundo que abiertamente se rebeló contra Dios. Durante la Revolución Francesa, su Asamblea Legislativa aprobó una resolución en la que se afirmaba que Dios no existía. Fue algo atrevido enfrentarse a Dios de esa forma. Sí, Miguel. En Francia hubo una serie de actos en contra de Dios. En 1572 ocurrió la matanza de San Bartolomé. Se calcula que unos 70,000 cristianos fueron asesinados en todo el país. En París, la masacre duró 7 días y en toda Francia los cristianos fieles fueron perseguidos y ejecutados durante un periodo de 2 meses. La Iglesia Católica celebró aquella matanza, uniéndose el Papa y el rey francés en ese acto.
Acuñaron una medalla especial para celebrar aquel triste suceso. Un artista llamado Vasari pintó 3 cuadros que todavía pueden verse en Roma. En ellos se observa a varios hombres planificando la masacre junto al rey francés Carlos IX y después participando en la misma. ¿Quieres decir que además de haber matado a aquellos inocentes, se sintieron orgullosos de haberlo hecho? Imagínate. Así fue. Después de la masacre, las cosas empeoraron. Anteriormente, el gobierno de Francia había colaborado con la Iglesia para mantener la palabra de Dios fuera del alcance del pueblo. Pero luego el pueblo francés se volvió contra la Iglesia Católica y contra el mismo Dios. La asamblea declaró que Cristo era un impostor. Quemaron Biblias, prohibieron el bautismo y la comunión. También colocaron anuncios en los cementerios diciendo que la muerte es un sueño eterno y negando la posibilidad de la resurrección. En otra ocasión, uno de los miembros de la asamblea se puso de pie y gritó: «Dios, si tú existes, vindica tu nombre injuriado. Te desafío». ¿Desafió a Dios en voz alta? Imagínate, los franceses decidieron reverenciar a la razón en lugar de adorar al Dios del universo. Eligieron como representante a una mujer de dudosa reputación. La vistieron con un velo casi transparente y la llevaron a la Catedral de Notre Dame, donde la adoraron. «Este es nuestro Dios», dijeron. ¿Todo eso hicieron? Imagínate, Luis XV, que era el rey en ese entonces, no trató de suprimir ninguno de los abusos de la clase rica y de la iglesia. Los ricos eran los que tenían el poder y el dinero, ¿no es así? Sí, la aristocracia incluía también a los nobles de la corte y a toda la gente del gobierno. Las mismas cosas terribles que los clérigos y los dirigentes le habían hecho en el pasado al pueblo de Dios, les fueron hechas durante la Revolución Francesa a los sacerdotes, a la familia real y a sus familiares. Hasta el mismo rey Luis XVI fue víctima de ellas. Esa época terrible de sangre y ejecuciones duró 3 años y medio. Aún hoy se la conoce como el reinado del terror. Mamá, esa debe haber sido una época terrible. Sí que lo fue. Pero al final de los 3 años y medio, Francia desechó aquella declaración de que Dios no existía. De nuevo el país volvió a tolerar la religión y las escrituras. Después de todo aquello, la Biblia fue honrada en el resto del mundo como nunca antes. La Biblia o partes de la misma ya han sido impresas en más de 2000 idiomas y dialectos y cada año se añaden nuevas traducciones. No sabía que hubieran tantos idiomas. Sí, según lo predijo el profeta Juan, el Antiguo y el Nuevo Testamento, representados por los 2 testigos, estuvieron muertos durante 3 años y medio, y mientras el pueblo francés celebraba su revolución. Nuestro Dios nos comunica por anticipado lo que va a suceder, para que en el momento más difíciles sepamos cómo van a terminar las cosas. Sabemos quién va a ser el final vencedor. Verdaderamente Dios es muy bueno. Así es, Miguel. Y hemos terminado entonces la lectura de este capítulo. Qué interesante conocer todo esto que sucedió en Francia. Un poco triste, muchas muertes, Sí. mucha situación compleja. Pero Dios siempre nos muestra qué va a venir en el futuro para que nosotros estemos preparados y no perdamos nuestra fe. ¿Qué tal el capítulo, Sebastián? Muy interesante, la verdad. Sí, un poco triste, mucha masacre y todo, pero bueno,
Todo eso con tal de que al final de los días los cristianos reales puedan vivir en el cielo. Claro que sí. Gracias a estos héroes valientes, esforzados, amadores de la palabra de Dios, pues puede llegar el evangelio a nuestro país, a donde quiera que estemos. Y gracias a Dios por eso. Definitivamente fuimos muy bendecidos hoy al estudiar este capítulo. Gracias, Sebastián, por estar con nosotros. ¿Qué tal si oras y luego Claro. entonces vamos a cantar nuestro himno tema? Claro, entonces oremos. Gracias, querido Padre, por una lectura más que nos permites tener aquí de este magnífico libro, Señor. Gracias porque nos permites estar en esta reunión con todas las personas que nos estén viendo y con la tía. Ayúdanos a que todos los días podamos tener esta reunión para aprender más cosas. Y aunque algunos capítulos han sido un poco tristes, sabemos que la mayoría de cristianos siempre se esforzaron y dieron el máximo para poder esparcir el evangelio por el mundo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Gracias. Entonces ahora vamos a escuchar nuestro himno tema y nos vemos en la próxima. Dios los bendiga. Chao, Sebastián. Chao. Hace muchos años vino Jesús y su vida dio por mí en la cruz. Su palabra dice que Él volverá y me llevará para con Él morar. Ya no puedo imaginar. Quiero ver a Jesús regresar y por las nubes con Él volar. Con mi familia en el cielo estar y vivir con Él por la eternidad. Mi confianza está en mi Jesús, el pecado no me vencerá. Él me ayudará a serle fiel, seré muy obediente y Él me llevará. Ya lo puedo imaginar. Quiero ver a Jesús regresar y por las nubes con Él volar. Con mi familia en el cielo estar y vivir con Él por la eternidad. Quiero ver a Jesús regresar y por las nubes con Él volar. Con mi familia en el cielo estar y vivir con Él por la eternidad. Y vivir con Él por la eternidad. Y vivir con Él por la eternidad.